Palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén, hermanos. Nuevamente, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros, para decir que amamos, necesitamos conocer el amor de Dios. No el amor secular, no el amor religioso, sino el amor auténtico de Dios. Y a eso hemos venido en esta noche, para seguir conociendo a Jehová y conociendo el carácter del amor de Dios. Así que vamos a orar en esta noche rogándole a Dios que nos bendiga, porque a eso hemos venido, a suplicarle que nos perdone nuestros pecados, que nos limpie, que nos lave con la sangre de Jesucristo de todos nuestros pecados y edifique nuestras vidas en las virtudes de su palabra, en fe, en sabiduría, en conocimiento y también en actividad. Padre bueno, por su nombre y por su palabra estamos aquí reunidos, esperando la fortaleza de parte suya, y que también nuestro corazón, Señor, se nutre del conocimiento suyo, que cada día vayamos perfeccionando el conocimiento, para que de esa manera hagamos las cosas que a usted le agrada, Señor. Enséñanos a hacer su voluntad y ayúdanos a caminar por camino de rectitud, Señor. Padre, por su nombre y por su palabra, le rogamos que nos bendiga en todo lo que tenemos que hacer en esta noche, y especialmente en la meditación de su palabra. Reprende, Señor, toda oposición que viene a querer turbar, querer entorpecer nuestra comunión, nuestra concentración en su palabra. Señor, que todo susurro maligno sea echado fuera de nuestra cabeza. Bendíganos en su nombre y en su santa palabra. Amén, Señor Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Así que meditamos en esta noche el perfecto consejo de Dios. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan que qué importante dice que es saber amar. La importancia de amar. ¿Por qué es que Dios, hermanos, nos invita al conocimiento para saber amar? Porque el amor de Dios, hermanos, no tiene nada que ver con el amor del mundo secular de personas. Porque el amor de Dios, hermanos, no tiene que ver, hermanos, con los sistemas doctrinales de las sectas, sino el amor de Dios es auténtico, es único, y Él se lo revela exclusivamente a sus hijos. A sus hijos, ellos son los que tienen el privilegio de conocer el amor de Dios. De manera que en esta noche vamos a estar viendo, hermanos, la cuarta presentación de las 5 presentaciones del amor de Dios. Hemos, hermanos, ahí puesto 5 presentaciones del amor de Dios. Y ya vimos la primera, que Dios es amor. Dice que Él es amor, pero su amor, hermanos, no tiene nada que ver con el amor secular de la gente de afuera. Dice que Él es amor porque Él es amador de la justicia. Él es profundamente inclinado a amar la justicia. Y eso ya lo vimos. Y también vimos que dice que Dios es amor, porque dice que es amador de la verdad. Él ama íntimamente la verdad. Al hombre, a la mujer que ama la verdad, su comunión es con ellos. Pero al mentiroso lo aborrece. Él ama la justicia. Y al que hace justicia, Dios lo ama. Pero al injusto,
Dios lo aborrece, no lo ama. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. También hace 8 días vimos, hermanos, lo que es que Dios es amor, porque Él dice que es amor del derecho. Todas las cosas correctas, todas las cosas cabales, dice que a Él le agradan y en eso se deleite. Y cuando hay un hombre, una mujer que hace las cosas correctamente, dice que su comunión es con ellos, es con Él o es con ella. Bendito sea Dios. Y en esta oportunidad vamos a ver la cuarta presentación, que dice que Dios es amor, porque es amor y es amador de la misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Las Sagradas Escrituras contienen el testimonio de Dios y el testimonio de su carácter. Y esta oportunidad estamos viendo, hermanos, conociendo el carácter de que Dios es amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es amador de la misericordia. El hombre que hace misericordia, la mujer que hace misericordia, a Dios le agrada. Y su comunión es con Él o con ella de una manera satisfactoria. Los testimonios de Dios en las Santas Escrituras describen a Jehová como el único Dios que es rico en misericordia. Eso es lo que dice el testimonio de las Sagradas Escrituras. Y para que tengamos, hermanos, así, hermanos, un concepto bien estable de parte de Dios, vamos a lo que está escrito. Así que le invito a que usted vea en sus Sagradas Escrituras y busque el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7, que vamos a empezar a darle continuidad a lo que es, hermanos, la cuarta presentación de lo que es el amor de Dios. Porque Dios es amador de la misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Escuche usted. Escuche y acierte bien sus ojos sobre el testimonio de Jehová nuestro Dios. Miqueas capítulo 7 versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en, ¿qué, hermanos? En misericordia. En otra versión de las Sagradas Escrituras dice: porque Dios es amador de la misericordia. No sé si alguno de los hermanos o de las hermanas diga algo así parecido, que se pudiera poner de pie y diga: así dice aquí, hermano, para confirmar las cosas. ¿Algún hermano? ¿Alguna hermana? No, hermanos, ninguno tiene una Biblia que habla un poquito más claro. Bueno, pero tenemos, hermanos, el testimonio de Dios. Que Dios es amador de la misericordia. Y el profeta está diciendo: ¿qué Dios como tú? Es que de veras, qué Dios tan grande en misericordia, hermanos. Vamos a esperar que pase toda esa bulla del diablo ahí, hermanos. Que pase la fiesta satánica y nosotros continuamos con Jehová nuestro Dios. Amén. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente? Miren, hermanos, es importante tener ese concepto en nuestra vida. Dice que Dios, hermanos, perdona la maldad, nos ha perdonado.
nuestras maldades, nuestras iniquidades. Vivimos en un mundo perdido y perdido en el mundo. Antes de llegar a Cristo, hicimos grandes barbaridades, grandes iniquidades. Y Dios nos perdonó. A más de esto, sé que nosotros tenemos que tener la seguridad, la fuerte confianza en que Dios, si nos ha perdonado, también ha olvidado. Muchas veces el enemigo nos viene, hermanos, a acusar y a recordar cosas que hicimos hace 30, 40 años. Y nos acusa como que diciendo, es que Dios no ha olvidado tus maldades. Pero las Sagradas Escrituras dicen que Él perdona la maldad, nos ha perdonado y también ha olvidado el pecado que nosotros hicimos cuando anduvimos sin Él, sin el conocimiento de Él, sin la sabiduría de Él. Por eso qué grande es Dios en misericordia, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Nosotros somos parte de Dios. Antes éramos esclavos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Y por eso que vivimos una vida mejor. Porque Dios bendice a sus hijos. Así como el padre de familia le hace bien a sus hijos cuando se portan bien, así Jehová nuestro Dios nos hace bien a nosotros. Porque somos sus hijos. En primer lugar nos da fe, nos da sabiduría y nos da paz. Pero sigue diciendo, no retuvo para siempre su enojo. Cuando andábamos sin Dios, haciendo maldades allá en el mundo, pues no éramos amigos de Dios, éramos enemigos. No tenía paz el Señor con nosotros, ni nosotros con Él. Nos miraba Dios de lejos. Pero cuando nos acercamos a Él, por medio de Jesucristo, pues Él dice que nos perdonó y también echó para atrás su enojo. Ya que nos pusimos en paz con Él, dijo Él, los he perdonado, y si los he perdonado, pues tengo que olvidar todo lo que hicieron. Así que ya no voy a estar más enojado con ellos, ahora vamos a tener paz y armonía. Bendito sea el Señor. No retuvo para siempre su enojo. ¿Qué problema es que si ahorita todavía Dios estuviera enojado con nosotros, hermanos, estuviéramos viviendo una vida catastrófica? Pero no, Dios nos ha perdonado, ha olvidado nuestras maldades, nuestras iniquidades, también apartó su enojo de nosotros y ahora tenemos paz con Él. ¿Por qué motivos? Porque Él dice que se deleita en misericordia. ¿Qué es eso de deleitarse? ¿Cómo podemos entender nosotros, hermanos, esa presentación de la palabra deleite? Dice que se deleita al Señor en misericordia. Nosotros necesitamos, hermanos, hacer alguna presentación de lo que es el deleite. Cuando uno se deleite en alguna cosa. Cuando uno toma, hermanos, deleitarse en algo. ¿Qué es deleitarse? La palabra deleitarse, hermanos, es el contenido, hermanos, cuando uno siente satisfacción con lo que hace. O con algo que bebe o con algo que va a comer. Cuando el paladar pruebe algo que es agradable, que le gusta a uno, pues lo siente, hermanos, tan exquisito. Se deleita en eso que va a participar. De esa manera dice que Dios se deleita en la misericordia, hermanos. Y Dios se deleita en la misericordia con sus hijos. Pero también Dios se deleita en la misericordia con los bandidos, dándoles tiempo para que dejen de ser bandidos y se convierten a Jesucristo. En el tiempo antiguo, antes del diluvio, ¿cuántos años Dios guardó su enojo y les extendió su misericordia a esa gente? ¿Por cuántos años estuvo enojado el Señor con ellos? Pero en su enojo les extendió la misericordia, mandándoles un portador de un mensaje, que se apartaran de sus maldades, de sus iniquidades, porque Él deseaba entablar buena amistad con ellos, mas nunca quisieron escucharle, mucho menos obedecerle. Pero llegó el momento en que el enojo de Dios tuvo un límite,
Se acabó el enojo cuando su ira fue derramado sobre aquellos malignos y los consumió y los mató a todos. Ahí se acabó el enojo. Bendito sea Dios. Pero mientras tanto, Dios se deleitaba en su misericordia, dándoles cada día, cada mes, cada año oportunidades para que esa gente se dejara de hacer lo malo. Pero nunca quisieron. Pero aquí tenemos el testimonio de Dios, que Dios es grande en misericordia. Lo que dice Dios a través del profeta Miqueas en su capítulo 6, versículo 18. ¿18 les dijo, hermanos? ¿Sí? 18 les dije, ¿va? Ah, bueno, qué bien. Muy bien. De manera que dice las Sagradas Escrituras que esa es, hermanos, la perfecta voluntad de Dios para con nosotros y para con el mundo también. Pero ahora vamos a ver, hermanos, lo que dice ahí un poquito atrás, Miqueas 6, 8. Escuche usted esto y vea a través de sus Sagradas Escrituras el testimonio de Dios en que Dios es amor porque ama la misericordia. Oh Jehová, bendito sea su nombre por su palabra. Y en esta noche nos deleitamos también en esos testimonios. Escuche lo que dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Miren, hermanos, qué importante esto. Hacer justicia. Miren, eso fue la primera presentación que tuvimos. Y llamar misericordia. Y humillarte ante de tu Dios. Eso es lo que pide Dios ahora de nosotros, que somos sus hijos. Que amemos la misericordia. Él declara que sus hijos deben de amar la misericordia, porque eso refleja el carácter de Dios también en nosotros. Bendito sea Dios. Dios declara también a sus hijos que deben de ser justos y hacer justicia, porque eso declara el carácter de Dios en sus hijos. Dios demanda y declara que sus hijos deben de hablar verdad, no echarle mano a la mentira, no, deben de hablar verdad, porque eso refleja el carácter de Dios en sus hijos. Él demanda que sus hijos, y les declara que sus hijos deben de ser rectos y deben de hacer todas las cosas correctamente, porque eso manifiesta delante de la gente, en medio de las sociedades y del mundo de espíritus inmundos, en que somos hijos de Dios, porque Él refleja su carácter en nosotros. Ahora también nos está declarando Dios que sus hijos deben de amar la misericordia, debemos de ser misericordiosos. Bendito sea Dios, porque nos hemos movido para trabajar, ir a compartir algo allá donde hay necesidad o donde lo merece la gente. Pues hemos compartido lo que podemos, lo que tenemos. Compartimos nuestro pan con el necesitado, con el hambriente, porque eso agrada a Dios. Y qué hermoso, hermanos, es estar uno, hermanos, siempre ocupado, pensando y con el corazón inclinado de querer hacer cosas buenas. Es que es hermosa la vida cuando se vive para hacer el bien, hombre. Qué paz, qué felicidad, qué seguridad, qué confianza vive uno. Porque uno no está pensando en la injusticia, no está pensando en la mentira, no está pensando en violentar el derecho, no está pensando uno, hermanos, en ser violento, a ser agresivo, sino en ser misericordioso. Y cuando esos caracteres de Dios se va perfeccionando en uno, pues es hermosa la vida para poderla vivir. Así que nosotros los hijos de Dios no estamos ahí, ay, es que yo me quisiera morir, es que esta vida no la aguanto. No, hermanos, a veces nos llegan enfermedades porque es natural, pero las soportamos. Y con paciencia esperamos en Dios y Dios nos saca adelante. Y así de todas las demás cosas. Para nosotros los hijos de Dios es hermosa la vida, porque siempre estamos inclinados en hacer el bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, miramos por las Sagradas Escrituras que qué impresionante es conocer a Dios. Es lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 3. Y nosotros conoceremos a Jehová y proseguiremos en conocerle. Bendito sea el Señor. Y a eso venimos, a conocer a Dios. ¿Cómo es el perfecto amor de Dios? No es el amor
que el mundo sesgado y turbio vive. No es el amor sesgado y turbio que los predicadores baratos enseñan. No, es el amor auténtico de Dios. A través del testimonio de su palabra, nosotros lo conocemos. Bendito sea el Señor. De manera que Dios, hermanos, demanda que eso debemos de también nosotros de tenerlo, porque eso refleja lo que es Dios en la vida de sus hijos. Es que los hijos se deben de parecer al papá, hombre. En lo que es la vida humana, la vida que es generacional, los hijos se parecen al padre o a la madre en el sentido biológico, ¿sí o no? El hijo no, o se parece al papá o se parece a la mamá. La hija igual, o se parece al papá o se parece a la mamá, pero se parecen a los padres los hijos. Ahora nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, en el sentido espiritual, nosotros nos debemos de parecer a Jehová nuestro Dios. El mundo de afuera se parecen a su padre, ¿verdad? ¿Sí o no? Los matones, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los lengualargas, los mal hablados, los que se gozan en hablar palabrotas groseras. ¿A quién se parecen? ¿A Jehová nuestro Dios o al diablo? ¿A quién se parecen? A su padre, ¿va? ¿Sí o no? A veces, hermanos, es duro decir las cosas, pero es que tenemos que vivir en verdad, porque solo la verdad nos hace libre del poder del enemigo. Los hijos se parecen a los padres, biológicamente se parecen a los padres, espiritualmente también se parecen a los padres. Los hijos del diablo se parecen todo a él. El diablo es malvado, es engañador, es mentiroso, es cruel, es maligno. Y los hijos que andan ahí con él, así son ellos. Son matones, son ladrones, tramposos, mentirosos, engañadores, crueles. Se parecen perfectamente a sus tatas. Y nosotros no. Nosotros no andamos atrás de la mentira, atrás del engaño, atrás del adulterio, atrás de la fornicación, atrás del robo. No, nosotros no. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es un Padre honrado, un Padre honesto, un Padre cabal, Jehová, Dios de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero entonces nosotros, por eso, hermanos, es que nos interesa conocer a Jehová. Desde que empezamos en los caminos de Dios, empezamos a conocerlo y todavía la seguimos conociendo. A eso hemos venido en esta noche, de tal manera que el amor de Dios es precioso, maravilloso, perfecto. Ahora también, hermanos, es muy relevante mencionar lo siguiente: que el concepto de que Dios es amor y que Dios es misericordioso, en ningún momento esto anula la justicia de Dios. Tengamos bien claro ese concepto. Dios es amor, es misericordioso, pero en ningún momento eso anula su justicia. En ningún momento eso anula que Él no vaya a castigar al bandido, al malvado, al malhechor. Eso no lo anula. Dios aplicará su justicia al que se lo merece. Lo aplicará tanto como para bien como para mal. El amor sesgado y turbio de la gente dice que no, es que Dios es amor y que por eso es que Dios todo lo perdona. Que como Él es amor y misericordioso, Él está sujeto a no censurar las cosas malas, a no castigarlas, a no mandar maldición, porque como Dios es amor. Pero qué equivocado es el amor sesgado y turbio que la gente secular vive. Mientras que nosotros conocemos, hermanos, el amor de Dios, que Dios es amoroso, es misericordioso, pero cuando alguien violenta las normas, violenta las reglas, violentas los mandamientos de Dios, violenta las ordenanzas de Dios, Dios castiga, Dios manda juicios, Dios manda maldición.
En los hijos de Dios, en la casa de los hijos de Dios dice que hay bendición, pero en la casa donde no son hijos de Dios, que hay maldición. ¿Quién manda la maldición? Pues es Dios. Porque Dios es malo, no, porque la gente se lo gana. La bendición y la maldición uno se lo gana, hermanos. Esto no viene, hermanos, ¿qué? Porque, ay, es que por un milagrito. No. La bendición uno se lo gana, la maldición también. Eso que Dios es amor y que es misericordioso, eso no quiere decir que no vaya a mandar maldición sobre la vida de la gente. Claro que lo envía. Por eso es que nosotros, hermanos, nos deleitamos en el Señor. Y Dios, hermanos, pues se complace cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, a obedecerla. Bendito sea el nombre de Jesús. Es relevante, hermanos, tener el concepto de que el amor y la misericordia de Dios en ningún momento anula la justicia de Dios ni los juicios de Él. No lo anula. Si la gente, hermanos, antes de que esto llegue, la gente corre y pide misericordia, doble sus rodillas, invoca perdón, Dios lo detiene. Tenemos un testimonio, hermanos, de la ciudad de Nínive. Dios les mandó un mensajero y les dijo: dentro de 40 días yo les voy a mandar fuego y azufre a todos estos bandidos que están inclinados a hacer la maldad. Dice que ese pregonero estuvo por toda la ciudad. Dice, no sé si iba en caballo o en avión, saber en qué iba, pero iba pregonando: dentro de 40 días Jehová consumirá con azufre y fuego, los destruirá a todos. La gente se asustó. Dijeron, ¿y qué haremos? Inmediatamente corrieron y se pusieron a cuenta delante de Dios, se humillaron, clamaron misericordia y Dios los perdonó. Pero algo diferente a Sodoma y Gomorra, también Dios les mandó un mensajero para que diera testimonio de la justicia, del amor y de la misericordia de Dios en medio de esa gente. Esa gente se hizo de los oídos sordos. Pues también Dios los consumió, mandó fuego y azufre y los hizo chicharrones a todos. Yo creo que ni chicharrones, cenizas. Me hubieran quedado chicharrones, entonces se lo habían comido los gusanos, pero ¿qué? Nada quedó de ellos. Así que el amor de Dios y la misericordia de Dios en ningún momento anula la justicia y los juicios de Dios. En ningún momento anula la maldición. Quede claro. En ningún momento. Pero el amor secular y turbio de afuera dice, no, es que Dios es amor. Dice, ¿y por qué está pasando usted esa vida así entonces? ¿Por qué tiene problemas graves entonces? Es que porque es una prueba. Esa es una prueba manifiesta que usted está bajo maldición. Eso sí es cierto. Porque las pruebas que verdaderamente Dios habla a través de su palabra, esos son para sus hijos. Son para aquellos que van de nivel en nivel en los caminos de Dios, para irlos perfeccionando. Pero no es para la gente, hermanos, que anda en maldades. Ellos viven sus propias desgracias y Dios les pague conforme a sus maldades que hacen. Dios es amor, conociendo el perfecto amor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El amor y la misericordia de Dios no está condicionado a dejar impune la justicia. El amor y la misericordia de Dios no está condicionado a dejar impune la injusticia. Es que como yo soy amor y fulano o el sutano o la mengana hicieron cosas malas, sí, pero como yo soy amor, pues no les voy a pagar justamente, no les voy a castigar. Dios paga conforme a la obra de tus manos. Porque eso es el perfecto amor de Dios. El perfecto amor de Dios está también condicionado a hacer justicia. Es como cuando uno, hermanos, tiene un conflicto con un vecino, con un enemigo en el trabajo, qué sé yo, con alguien. Y uno, hermanos, ve que le hacen justicia. Uno se agrada, se siente contento que le hayan hecho justicia. Entonces, hermanos, el amor de Dios está, hermanos, condicionado a hacer justicia.
Eso de que Él es misericordioso, amoroso, eso no misericordioso, eso no es para dejar impune la justicia. ¿Estamos claros, hermanos? Así que continuamos, hermanos, con la meditación de la palabra de Dios. Escuche usted. Su justicia prevalece en todo, después de su amor y su misericordia. Prevalece su justicia. Ahora, hermanos, nosotros necesitamos ir conociendo, hermanos, cómo es, hermanos, de grande y profundo la misericordia de Dios. Pero tengamos cuidado. No vayamos a violentar su misericordia. Eso que seamos sus hijos, no vayamos a pensarnos en nosotros, hermanos, a que tenemos derecho. Que como yo soy hijo de Dios, yo sí puedo hacer lo que yo quiero. Un momento. Aquí de eso de que tengamos el privilegio de ser hijos de Dios, tenemos que vivir sujetos a Él para no tener parte en el castigo como lo tiene el impío y lo tiene el malvado. Yo quisiera que usted me acompañara y busquemos en nuestras Sagradas Escrituras el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice así la bendita palabra de Dios, hermanos. Veamos cómo es que Dios es rico en misericordia. Cómo es que Dios es amador de la misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice así: pero Dios es rico en misericordia. Miren, hermanos, por su gran amor con que nos amó. Es rico en misericordia el Señor. Versículo 5. Escuchen. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia de Dios somos salvos. Dios al mundo no los ama, sino les extiende su misericordia, como nos la extendió a nosotros. Yo era amador de ídolo, era mentiroso, era traicionero, era amador de brujos. Yo pasaba una vida muy difícil en mi vida personal, pero yo pensaba que los brujos me podían ayudar y me invitaban al evangelio, pero yo no quería el evangelio, yo no quería nada con Dios. Yo lo que quería era solventar mis problemas. Así que me fui a visitar un brujo por el oriente, otro por el occidente, otro por el norte, otro por el sur. Y cada vez que iba con los brujos me sacaban dinero y un montón de cosas. Y mi situación de vida no mejoraba, peor se me ponía. Peor se me ponía. ¿Por qué, hermanos? Porque la ira de Dios estaba en contra de mí. Por eso es que en mi casa no había bendición, no que había maldición. Yo era atormentado en mi casa. Me iban a molestar los demonios, me iban a tocar la puerta, me iban a tocar la ventana, se iban a pasar sobre la lámina de mi casa, me atormentaban los demonios y yo me iba con los brujos. Y peor me iba, porque la ira de Dios estaba en contra de mí. El día que busqué a Dios, pues la paz llegó a mi vida. Empecé a clamar a Dios y nunca más llegaron los demonios a molestarme hasta hoy día. Porque también le cuento que cuando los demonios me llegaban a molestar, yo me hundía en un profundo miedo. Yo no tenía valor, hermanos, ni de salir al patio de mi casa en la noche cuando esos demonios llegaban a molestarme. Aquel miedo profundo. Por eso es que cuando llegué a Cristo, hermanos, no se me olvida, hermanos, bendito sea Dios por esos hombres que me enseñaron y me empezaron a dar valor a través de la palabra, hermanos. Y uno se acuerda, hermanos, como cuando es niño. Y yo empecé a leer las Escrituras por primera vez, hermano. ¿Qué conocía yo de la palabra de Dios? Nada. Empecé a ver de la palabra de Dios y me empecé a nutrir de fe. Y Dios bendiga a los pastores que me ayudaron. Me dije, no tengan miedo, hermanos, agarre la palabra, memoríceselo, intente a salir, me dijeron. Y no se me olvida mi primera noche que llegaron a molestarme los demonios, hermano. Y yo era solo, era soltero, dije yo.
En el nombre de Jesucristo, estos malignos me han hecho daño, dije yo. Y me empecé a armar de valor y agarré la palabra y agarré la Biblia y me lo metí debajo del brazo. Y digo, voy a probar llegar hasta la puerta, dije yo, y me levanté, llegué hasta la puerta, hermanos, pero no tuve valor de abrir la puerta. Ay, dije, ay, no, qué miedo. Me regresé, hermano, me fui a meter entre mi cama y me tapé todo y oyendo yo con aquel miedo. Pero la primera vez llegué a la puerta y seguí yendo a la iglesia, clamar a Dios a la iglesia, clamar a Dios, a buscar a Dios. Como los 3 meses de estar yendo a la iglesia, me dijo el hermano pastor, ¿cómo le va? Ay, siento miedo, hermano, anímese, me dijo. Fíjese, hermano, que llegué solo a la puerta, pero no me animé a abrir la puerta. Pues ármese de valor y le voy a dar otros textos de la palabra de Dios y medítelo. Empecé a meditarlo, hermano. Y empecé, hermano. Después llegaron a molestar otra vez. Digo, me levanté otra vez y agarré la Biblia otra vez. Y llegué a la puerta de mi cuarto y la abrí, hermanos. Y todo oscuro para afuera. Y como ustedes saben que yo vivo a la orilla de un barranco. Y los búhos y las lechuzas gritando. Y ay, en la puerta de la casa, hermanos, ahí temblando. Yo, salgo, no salgo. Ay, Dios, dije yo, Dios mío, ten misericordia. Y clamando a Dios. Segunda vez, hermano. Mejor cerré. La tercera vez yo me levanto y abrí la puerta, hermano. Empecé a echar unos pasos para afuera. Salí al patio, pues, hermano. Dije, Dios, dije yo, en el nombre de Jesucristo. Jehová está conmigo y Satanás no tiene parte ni suerte conmigo. Estuve en el patio clamando a Dios, hermanos, pero todavía hay un poco ahí temblando. Y clamé a Dios y me regresé, hermano. Bueno, para no cansarle, como a las 7 veces salí al patio y me encaminé al barranco. Dije, ¿dónde están? ¿Por qué me están molestando si yo ya no les sirvo a ustedes? ¿Por qué me vienen a molestar? Yo ya no soy hijo del diablo, soy hijo de Dios. Y llegué hasta la orilla del barranco, hermanos. Ahí, un poquito de miedo, pero invocando al Señor y su palabra. Aleluya. Hasta hoy día, hermanos. Me llené de valor y de coraje, hermanos. Después, qué barranco ni qué montaña oscura yo me iba, hermanos. Van a salir contra de mí, voy a invocar el nombre de Jesucristo, su santa palabra, hasta hoy día. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Bueno, nos apartamos un poquito de esto, pero es que esas son las cosas que Dios hace con aquellos que lo aman a Él, con aquellos que estimen sus estatutos, sus ordenanzas. Esto hace Dios. Por lo tanto, como dice las Sagradas Escrituras, que aún estando muertos, dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Miren, hermanos, vuelvo a esto, mi testimonio, cómo vivía yo una vida disoluta, una vida de impíos, de inicuos. Con todo eso, la misericordia de Dios se extendía hasta que llegó el momento en que Dios me llamó a sus caminos y llegué a Él. Mientras eso se dio, su misericordia me la extendía cada día, hasta que llegué a los pies de Él. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Qué impresionante. Pero bien, seguimos confirmando esto, hermanos, sobre lo que está relacionado el amor de Dios. Como estamos viendo, hermanos, la cuarta presentación que Dios me ha permitido, hermanos, poder presentarlo. Y ahora que yo le invito a que usted me acompañe, vamos a ir a Salmo 103. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Veamos lo que dice la Santa Biblia, el testimonio de Dios. A veces me equivoco y digo lo que dice la Santa Biblia, que ¿acaso que la Santa Biblia es Dios? Pues la Santa Biblia no es Dios. La Santa Biblia contiene lo que dice Dios. Eso es muy aparte. Así que vamos a ver, hermanos, lo que dice Dios a través del testimonio de sus santas escrituras. Y dice el Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Escuche.
lento para la ira y grande en misericordia. Mire, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Cómo podemos entender eso? Dice que no contenderá para siempre, no contenderá para siempre. ¿Cómo podemos entender eso que no contenderá Dios para siempre, hermanos? ¿Alguno ahí que puede contribuir para entender esto, que Dios no contenderá para siempre? Dice que no guardará su enojo para siempre y que tampoco contenderá para siempre. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Hermanos? Pues yo puedo aportar lo que acabo de entender ahí, es de que, por ejemplo, el ser humano peca, ¿sí? Y peca, y peca, y peca, y eso lo enoja al Señor. ¿Sí? Entonces el Señor está amonestando, lo está reprendiendo, lo está aconsejando, lo está orientando y está en desacuerdo con el hombre, y todo el tiempo, o sea, de que el hombre está pecando y pecando, Dios está en desacuerdo con él, y entonces está como pues una reprensión, amonestación, y lo está llamando a la vez, lo está llamando al arrepentimiento. O sea, todo eso incluye ahí el contender. Pero en el momento que el hombre se arrepiente y el hombre dice de veras de tanto leño que ha llevado por su pecado, se vuelve a Dios, entonces ahí es donde dice que Dios no para siempre contenderá. Qué importante, es cierto lo que dice el hermano. Que Dios los bendiga a los que vienen entrando. Sean bienvenidos a la casa de Jehová nuestro Dios. Sean bienvenidos, tomen sus lugares por ahí y acomódense. Que Dios los bendiga y qué bueno porque hayan venido. Pero dice, no contenderá para siempre. Es lo que decía el hermano. La gente peca, hace maldades, hace iniquidades. Bueno, vive una vida así desastrosa. Con todo eso Dios contiende con la gente a través de ¿qué? De mandarles ¿qué? Mensajeros. Y ahí andan los mensajeros de Dios. Arrepiéntense y conviértense. Dejen de ser bandidos, dejen de ser malvados. Vengan a Jesucristo, el cual es amplio para perdonar. Él tiene misericordia y puede convertirlos en nuevas personas. Está contendiendo Dios con esa gente, ¿va? Está enojado con ellos, es cierto, está enojado, pero está contendiendo con ellos, mandándoles siempre mensajeros. Es lo que hizo Dios con los antidiluvianos, con los que estuvieron con Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos años estuvieron contendiendo con ellos? Mandándoles un mensajero. No quisieron nada con él. Bueno, dice que no contenderá para siempre, dice, ¿va? Ni para siempre guardará su enojo, dice. Ni para siempre, dice, guardará su enojo. Quiere decir que a los antidiluvianos y a los de Sodoma y Gomorra estuvo enojado con ellos. Y estuvo contendiendo con ellos, pero no para siempre. Porque cuando terminó de contender con ellos, mandó juicio. Y cuando los juicios cayeron sobre Sodoma y Gomorra, pues ahí se acabó estar contendiendo con ellos. Y también el descanso de su enojo, va. Bueno, ya derramé mi ira, ya no están, ya desaparecieron. Bueno, ya no tengo por qué seguirme enojando más con ellos. Amén. ¿Me explico, hermanos? Amén. ¿Entendemos la palabra de Dios? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Y es lo mismo lo que hará Dios en estos tiempos con nosotros. No para siempre va a estar enojado Dios con el impío, con el malo, no. Él le llegará su tiempo. Amén. O se arrepiente y se convierte, ahí se calmó la contención. Se convierte y viene a Jesucristo, ahí se acabó el enojo. O también llega el momento que al sepulcro, pues, se acabó el enojo y se acabó la contención. Estamos claros, ¿verdad? Estamos entendiendo, ¿verdad? Es que a eso venimos, hermanos, a conocer a Dios. Aquí no venimos a pasar el tiempo, hermanos. Aquí no, lástima nuestro tiempo estar aquí, hermanos, perdiéndolo. No, aquí venimos a edificar nuestra vida.
Y como dice el profeta Oseas, Dios hablando a través de él, nosotros conoceremos a Jehová y proseguiremos conociéndolo. No contenderá para siempre, versículo 9, ni para siempre guardará su enojo. Se pondrá, miren qué impresionante, se pondrá en paz con el que le ha ofendido, o lo castigarás con su ira para descansar de su enojo. Eso hará Dios, pero ahí terminará su enojo y su contención. Versículo 10. No ha hecho con nosotros, dice, conforme a nuestras iniquidades. Miren, hermanos, en lo relacionado a mi testimonio, ¿qué merecía yo, hermanos, cuando andaba haciendo maldades? Pues que me hubieran quitado la vida, hermanos. Eso merecía. Sin embargo, como a mí, como a muchos de todos nosotros los que estamos aquí, pues no nos pagó así, sino se extendió su misericordia, su amor. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué impresionante el versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahora sí ya está hablando con nosotros, miren. Pues es que nosotros vivimos una vida bien. Y no estoy hablando de riqueza. No estoy hablando de bienes, de lujos. No, nosotros vivimos una vida buena. Tenemos paz, gozo, alegría, armonía. Nos comemos un chirmolito, un par de huevitos ahí, contentos. Un poquito de frijolitos ahí, unos panitos, contentos. Hoy a mediodía estábamos contentos. Estaba cumpliendo año una mi nieta. Lo apapachamos ahí. Y estuvimos contentos ahí comiendo algo muy sencillo, pero contentos. Y le echaron pastel también en los ojos. Yo estaba contento. Una vida tranquila. Porque ahora somos sus hijos. Y mire cómo Dios trata a sus hijos. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Escuche, con sus hijos los colma de misericordias en medio de los que los acosan. A sus hijos les extiende Dios la misericordia, los cubre de bien. En medio de que nos levantan calumnias, en medio de que tenemos enemigos que aún por vivir una vida bien nos tienen envidia, nos odian. Pero en medio de todo eso Dios nos extiende siempre su misericordia, que somos sus hijos. Porque nosotros no somos hijos de Dios de la religión y no somos hijos de Dios solo porque, no, es que yo también soy hijo de Dios. No, hay un precedente espiritual por lo cual somos hijos de Dios porque guardamos sus ordenanzas. Versículo 12. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, qué impresionante, hermanos. Nosotros no decimos que no tenemos pecados, ¿no? Claro, estamos ahí contaminados con el pecado de nuestra carne, pero no nos deleitamos en la carne, nos guardamos. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? Como el Padre se compadece de los hijos. Qué impresionante para usted y para mí. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. ¿De quiénes, hermanos? De los que le temen. Y los que le temen se guardan de la maldad. Los que tememos a Dios, guardamos nuestros pasos de las cosas malas, nos detenemos. Nos hacemos un lado de la iniquidad, porque tenemos temor de Dios. No porque pertenecemos a una religión, no, la religión no nos interesa. Queremos tener temor de Dios en nuestro corazón. Y si tenemos temor de Dios, es decir, temor de los testimonios de su palabra, sé que le somos agradables a Él. Amén. Y Él nos extiende su misericordia todos los días. A todos los hijos de Dios les va bien, porque son sus hijos. ¿Qué buen padre en esta tierra no trata bien a sus hijos, pues? Cuando se portan bien, ¿no?
Cuando nuestros hijos se portan bien, nosotros los tratamos bien y tenemos paz con ellos. Pero cuando se portan mal, estamos enojados. También. Eso que tengamos amor de Dios no quiere decir que nuestros hijos se están portando mal y nosotros no hay dónde ponerlos, no, una buena chicoteada o algo. O estamos enojados. Pero Dios, nos portamos bien con Él. Dice que su misericordia nos cubre todos los días. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ya se fue el tiempo. Pero vamos a terminar en esta noche, hermanos, en la meditación de su palabra. Porque esa palabra es lo que nos da vida y es el sello que tenemos en nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Así que en esta noche, hermanos, estamos agradecidos con el Señor por lo que Dios nos ha permitido hacer. Y vamos a terminar dando gracias a Dios e invitando al hermano que nos despide con palabras de oración. Y también, si alguien quiere afirmar su vida con Dios, lo animamos a que empiece a caminar con Dios, que reafirme su vida. Y como dice el testimonio de Dios a través del profeta Job, amístate con Él y te irá bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga y vamos a quedar despedidos en esta noche, hermanos.